Muy bien. Una vez más, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Muy agradecidos nosotros con la presencia de ustedes en esta penúltima reunión del presbiterio de este año. Por eso hemos concluido con la liturgia de la palabra relacionada con el año de la fe. Y esa es la razón por la cual el padre Germán, que es el decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, nos viene a orientar. Viejos, ustedes saben muy bien, y yo no soy la persona para cambiarles el corazón en orden a que cuidemos la fe. Yo les sintetizaba únicamente dentro del sinnúmero de cosas que les he dicho todos los días, al momento en que abran el ojo, digan: Señor, auméntame la fe. Todos los días. Porque muchas veces nosotros pensamos que la fe la pierde la viejita, el cuchito, el alcalde, el presidente. Perdió la fe, y yo, el obispo, no ha perdido la fe. Viejo, peligroso. Y el cura habrá perdido la fe. De pronto. Y la madre general. Y el jefe de Estado la habrá perdido. Viejos, esto no es un juego. No es un juego. El apóstol, o uno de los apóstoles, que anduvieron con el Señor tanto tiempo, comieron con Él, lo pudieron tocar, se acercaron y le dijeron: Señor, aumenten la fe. Es la misma súplica que a ustedes y a mí nos ha llegado cuando un muchacho o una niña nos dice: Monseñor, ora por mí porque perdí la fe. Ora por mí porque yo estoy perdiendo la fe. Viejos, esas son palabras mayores. Son palabras mayores. Y así apelo a que yo soy el más viejo de ustedes. Entonces, créanme, viejos, esas son palabras mayores. Padre Germán, bienvenido. Muchas gracias, monseñor. Muy amable. Esta es la diócesis de Engativá. Seguramente aquí tiene amigos. Sí. ¿No? Varios. Sí. Pocos, porque no les gusta estudiar sino informática. No, Comunicación social. Comunicación social. Como el obispo. Como el obispo. Entonces, somos todos oídos. Monseñor, muchas gracias. Así que muchísimas gracias por atendernos a esta petición. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, monseñor. Muy amable por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí, poder acompañarlos y hacer esta reflexión en torno a el camino de la fe. Vamos cerrando este año y creo yo que una reflexión sobre momentos diversos del proceso de la fe nos puede ayudar. Evidentemente, estos momentos que vamos a tratar de visualizar no están necesariamente, digamos, en una sucesión continua como están presentados. A veces se presentan de una forma diferente. Hay etapas más largas, hay etapas más cortas, hay momentos en los que, como decíamos, Señor, podemos tener riesgos incluso de perder la confianza y la fe en Dios. Pero yo lo que quiero presentarles es un tema sobre el camino de nuestra fe, sabiendo que cada uno de esos momentos o etapas por las que atravesamos la fe, el camino de la fe, necesitan un acompañamiento, necesitan una forma distinta de acercarnos y de acompañar ese momento espiritual de las personas. Y cuando nos acercamos a las personas y a su experiencia interior, como Moisés delante de la zarza ardiente, tenemos que reconocer que estamos ante lo más sagrado, la presencia misma de Dios. Y tenemos que entrar descalzos, acompañar a las personas en su experiencia de fe. Es el santuario interior en el que las personas se encuentran cara a cara con Dios. Así como Moisés se acercó a esa zarza con los pies descalzos, también nosotros tenemos que acercarnos a esta realidad, a esta experiencia de Dios con un corazón
sencillo y con un corazón humilde. Dice la carta a los Hebreos, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y esa es como la definición más tradicional de nuestra experiencia de fe. A partir de este texto, en el capítulo 11 de los Hebreos, empieza una presentación, ustedes la recuerdan, del camino de la fe de Israel. Como por la fe, unos y otros fueron haciendo una serie de acciones y de obras que fueron transformando nuestra vida. En la carta del Papa Benedicto Porta Fidei, habla el Papa de cómo atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. La vida de la fe es un camino que comienza en nuestro bautismo y que va haciendo un proceso y pasa por distintos momentos. Dice también, el Papa decía en ese momento, la Iglesia en su conjunto y en ella sus pastores, como Cristo, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida. Es un proceso, la fe, que pasa por etapas diversas, muchos momentos también de desierto. Y nos invitaba el Papa para que este año fuera una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Y eso es lo que pues el señor obispo nos invitaba ahora, que comencemos por renovar nuestra propia experiencia de fe y que así ayudemos a nuestras comunidades, a nuestras familias, a las personas con las que trabajamos, a renovar también su fe y a vivir este proceso de conversión. A lo largo de este año será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y del pecado. Creo yo que con esas pequeñas referencias al texto del Papa Benedicto, que abría el año de la fe para conmemorar los 50 años de la inauguración del Concilio Ecuménico Vaticano II, nos puede como poner en contexto. Es un camino que atraviesa el desierto, es un camino que tenemos que acompañar a hacer a las personas y que lleva a la conversión. De manera que la forma como yo voy a proceder es la siguiente. Voy a hablar en 3 niveles. Voy a primero presentar un momento, una etapa del camino del pueblo de Dios, a partir de la experiencia de Abraham. En segundo lugar, voy a hacer una referencia a un momento de la etapa del crecimiento espiritual, de la maduración en la fe. Y en tercer lugar, voy a hablar de cómo acompañar ese momento espiritual. No siempre, como dije al comienzo, estas etapas están necesariamente en esa sucesión. Sin embargo, yo creo que la experiencia personal de fe que nos acompaña desde el comienzo de nuestro camino tiene momentos similares y ustedes van a sentirlo y van a poder identificar algunos momentos de los que voy a hablar. El primer momento que podemos reconocer en la escritura, en la historia de Israel, lo llamamos la promesa, lo podemos llamar así, la promesa. Y es cuando Dios llama a Abraham, lo llamamos el padre de la fe, porque teniendo una edad, si no estoy mal, de 75 años, se puso en camino, recibió la invitación de Dios para ir a otro lugar, para dejar su tierra, para dejar sus familias, sus cosas, y para ponerse en camino a pesar de su prolongada edad. Y dice el Génesis, y lo repite la carta a los Hebreos, Abraham creyó en esa promesa y se puso en camino. En mi experiencia, el camino de la vocación sacerdotal, pero también el camino de cualquier vocación cristiana, comienza aquí,
con la experiencia de una promesa, con la experiencia de un encuentro con Dios que nos transforma y que nos pone en camino y que nos hace apostarle a una invitación que Dios hace, que evidentemente se sale de todos los límites conocidos y que nos invita a dar el salto de la fe. Tu pueblo o tu herencia, voy a hacer de ti un pueblo más numeroso que las arenas del mar o más numeroso que las estrellas del cielo. Y Abraham en ese momento no tenía hijos, tenía una esposa estéril, y Abraham creyó. Y realmente esa experiencia de sentirse sobrepasado por la promesa es el origen de la experiencia espiritual. Muchos de nosotros recibimos el llamamiento a una vocación religiosa o sacerdotal y no teníamos evidencias, no teníamos claras razones para creer. Sin embargo, nos pusimos en camino un día. Esa experiencia, en la experiencia espiritual, la podríamos llamar la experiencia fundante. El comienzo del camino de la fe es una experiencia radical de Dios, un encuentro cara a cara que nos pone en movimiento. Dios da en esos comienzos una alta capacidad de renuncia y de sacrificio. Dios seduce, hay ilusión, entrega, generosidad. Cuando nosotros comenzamos a caminar en nuestra fe, en nuestra vocación, no calculamos la entrega. Muchos de ustedes podrían recordar el momento en el que Dios los llamó, cuando comenzaron a caminar en su formación sacerdotal, en un seminario. Seguramente no en este, a algunos pocos les tocó ya este. Pero si lo recuerdan, estábamos dispuestos a todo, creíamos en todo, teníamos confianza en todo. Y nos pusimos en camino y Dios nos fue acompañando. La gente más joven, las personas que están comenzando su camino de fe, ¿qué necesitan para vivir ese momento espiritual? Necesitan un apoyo incondicional, es decir, creer en ellos, como Dios cree en nosotros, tener la confianza en ese Dios que nos invita a su seguimiento. Digamos que este sería una primera etapa, un primer momento que es, como dije, de una gran generosidad y de un gran entusiasmo. Yo no sé cuántos todavía estemos allí, o ya hemos pasado un poco esa primera ilusión, un poco ingenua, podríamos decir después, del comienzo del camino espiritual o del camino vocacional. ¿Qué vino luego? En la historia de Israel pasaron muchos años, ese proceso que vivió Abraham, que vivió el pueblo, lo llevó hasta Egipto, donde fueron esclavizados. Y nosotros también, en muchas situaciones, en muchas experiencias, por muchas razones, tenemos también experiencias de esclavitud. Y esa situación de esclavitud clama al cielo. Y Dios suscita a un personaje que es Moisés, que tiene la misión de conducir al pueblo de esa situación de esclavitud en la que se encuentra a una tierra de libertad. Dejar atrás las cadenas de la opresión y caminar hacia un mundo, hacia un país, hacia una tierra que emana leche y miel. Moisés lo que hace es acompañar, liderar, animar al pueblo en ese proceso de salir de las cadenas de la esclavitud y caminar
con la esperanza y con la fe puesta en Dios hacia la promesa que recibió Abraham. Pero después de este primer impulso vocacional, paso a la experiencia espiritual, viene un tiempo de liberarnos, de soltarnos de nuestras esclavitudes, y hay un tiempo de rupturas. En la vida religiosa eso sucede fundamentalmente en las primeras etapas de la formación, lo que llamamos nosotros un noviciado. Ustedes también tienen un año de inducción, un año propedéutico, en el que evidentemente no se sueltan todas las esclavitudes, ojalá, pero de alguna forma entramos en un proceso de crecimiento y de liberación interior. Así como el pueblo caminó hacia la libertad, nosotros también tenemos que calzarnos los pies, ponernos el cinturón, tomar el bastón, como el pueblo que salió de Egipto, camino de la libertad. Creo yo que esta experiencia, primera, la promesa, la ilusión, el entusiasmo; segundo, el esfuerzo por trabajar nuestra libertad, por romper las cadenas que nos atan, por dejar atrás el pecado que nos esclaviza. Es una experiencia personal, espiritual, que vivimos todos, sacerdotes, religiosos, laicos y laicas. Procesos de crecimiento que suponen rupturas y que suponen salir de un lugar y caminar hacia otro. ¿Cómo se acompaña ese momento espiritual? Pues yo sugiero una pequeña referencia a la seguridad y la confianza. Ayudar a hacer las rupturas necesarias para caminar hacia la liberación. Los cambios interiores se van haciendo poco a poco realidad, y por eso una persona que acompaña a alguien que está en ese camino de liberación interior y exterior necesita dar confianza, como la madre que le ofrece los brazos al hijo para que pueda animarse a dar un paso en medio de la vacilación, de la duda, en medio de la dificultad. Y entonces, cuando la persona siente que al lado tiene alguien que le deja sentir la seguridad y la confianza, va a ser capaz de hacer ese camino y de dar los pasos necesarios para liberarse en ese proceso que, como digo, no se termina de una vez y para siempre. De alguna forma esto es una etapa que se mantiene permanentemente en nuestro camino de fe. Vivir liberándonos de nuestras esclavitudes es algo que permanentemente tenemos que estar haciendo. El tercer momento de este camino espiritual que estamos tratando de seguir mirando la historia de Israel es lo que llamamos el éxodo. Es decir, después de la liberación vino el camino del desierto. Vino un tiempo en el que el pueblo de Israel se pone en camino y se encuentra con la dificultad, con lo inhóspito y agreste del desierto, en el que debe aprender a sobrevivir con otros, sobrevivir en comunidad. Es un tiempo largo de oscuridad y de tropiezos que todos, de alguna manera, atravesamos un día. Los comienzos de la vida espiritual, para volver brevemente atrás, son una promesa, una ilusión, un gran entusiasmo, que viene seguido por un camino de liberación, por un proceso de trabajo, de soltar nuestras cadenas y de liberarnos para el servicio. Pero una vez uno sale de sus dificultades o de sus graves pecados o de sus problemas interiores, experimenta una gran sequedad. Interiormente lo han descrito algunos, un libro de un jesuita norteamericano que murió en las Filipinas, se llama
cuando el pozo se seca. Thomas Green, el nombre del autor. Y hay una experiencia de estudios muchas veces áridos, de experiencias de trabajo, de vida comunitaria compleja, difícil, del seminario, de la filosofía, de etapas de la vida en los que uno pierde el entusiasmo, pierde la relación con el Señor gratuita y cercana, y comienza a experimentar una gran sequedad personal. Y entonces aparece el camino del desierto. Después de esos comienzos entusiastas, de fervor, y después del tiempo de las rupturas, que van concretando el seguimiento, viene la experiencia de las personas un tiempo largo de desierto, de aridez, de dificultad, cuando el pozo se seca. Y no sentimos, se nos va, se nos aleja la consolación del Señor. Esa experiencia interior de cercanía y de amor de Dios. Y entonces aparece una realidad en el desierto que es la que sostiene al pueblo en ese camino y que los ayuda a llegar hasta la tierra prometida. Es la ley. Moisés recibe la ley, que es una ayuda tanto para tener una relación con Dios como para mantener una relación de convivencia fraterna. Y en ese sentido, como dice San Pablo, la ley se hace en ese momento pedagoga. Y yo creo que hay situaciones en el desierto, cuando se pierden los referentes y las guías, cuando uno no tiene señales y formas de mantenerse en una ruta, en las que la ley por lo menos nos mantiene en una dirección y nos sostiene en medio de la crisis. Esta época de desierto es un tiempo en el que se acrisolan muchas vocaciones y muchas otras también naufragan. Dios ayudó al pueblo a caminar con la ley y tal vez es el que en un momento determinado de nuestro camino nos sostuvo y nos mantuvo en la dirección correcta. Yo creo que en general hay una especie de rebeldía, muchas veces con motivos, con razones, delante de la ley. Y el mismo Pablo nos dice que la ley es la fuente del pecado, el origen del pecado. Pero también hay que reconocer que en un momento determinado esa norma que nos invita a mantenernos en una relación con Dios como absoluto y de respeto de unos con otros es la que nos sostiene en medio de la dispersión del desierto. Cuarta etapa del pueblo de Israel. Después del desierto, el pueblo llegó a la tierra prometida, tierra que estaba ya ocupada. Hoy todavía hay un enfrentamiento entre el pueblo de Israel y los que vivían en esas tierras, en esos territorios, que eran los filisteos o otros pueblos que hoy podríamos reconocer tal vez en el pueblo palestino. De manera que no estaba desocupado el territorio, tenían que conquistarlo. Era un regalo, pero también era una tarea. Y el don que Dios les da, ese don de la tierra, de la promesa, se vuelve una construcción incluso militar, colectiva. Y hay dos versiones que podemos encontrar en los textos de esta época que describen la conquista. Unos en los que aparecen grandes batallas, como la de Jericó, en la que el pueblo toma una ciudad, la destruye y no vive en ella para no reproducir la estructura faraón esclavos de la que venían huyendo. Y hay otra versión que es, el padre Baena, que el pueblo de Israel se fue
asentando en los lugares rurales, en los campos, y fue transmitiendo la fe en ese Dios que caminaba con el pueblo a través del desierto y que venía con ellos en la consecución de una nación, de un estado, de una comunidad fraterna. Y entonces fueron apareciendo las tribus, las 12 tribus de Israel, que fueron dejando sin piso y sin poder a los pequeños reyes de las ciudades-estado que había en ese territorio. Poco a poco fueron cayendo, uno por uno, cada uno de esos estados pequeños que tenían una pequeña organización más bien feudal. Y el pueblo se organizó como una federación de tribus. Es el tiempo del año más o menos 1200 al año 1000, cuando comienza la siguiente etapa, que es la monarquía. Pero este tiempo que he señalado de consolidación, en la experiencia espiritual nuestra, es el tiempo en el que después del desierto, después de la etapa de prueba, empieza la persona y la experiencia vocacional a afirmarse en una mayor autonomía, en una mayor libertad y en una experiencia también que tiene que ver con los demás, la experiencia fraterna. De alguna forma, nosotros en ese camino espiritual que estoy describiendo y de fe, vamos afirmándonos en nuestra vocación. Ya no nos sentimos de visita, no nos sentimos como viniendo de fuera, sino como propietarios, como dueños del territorio. En la experiencia sacerdotal coincide más o menos con los últimos años de teología y el comienzo ya de la experiencia presbiteral, después de la ordenación, donde los sacerdotes, a veces también los religiosos, experimentan la seguridad, la confianza, la posibilidad de ser más libres, más autónomos, porque ya la formación y el proceso, el camino interior, los lleva a vivir con más confianza su propia experiencia espiritual. Esas son las dos palabras típicas de esta etapa de fe. La autonomía, es decir, ya no hay una heteronomía, como en el desierto, donde la ley viene de fuera, se me impone, me conduce, me ayuda, pero no es mía, es una norma que yo me voy imponiendo y voy asumiendo, y desde una gran libertad. Es lo que necesita una persona que está allí en esa etapa: tener la confianza, tener la cercanía, tener la libertad para poder crecer como persona. Muchas veces se demora esa especie de independencia que proclaman las personas en su camino interior. Independencia del formador, independencia de su mamá, independencia de su papá, del párroco. Todos vivimos un momento en el que necesitamos afirmarnos en nuestra propia diferencia, nuestra propia identidad. Pero muchas veces se demora en consolidarse porque tratamos a las personas como niños, incluso, como digo, en las etapas de formación. Y entonces nunca llega el momento realmente de sentirse ya adultos, libres, autónomos. La siguiente etapa, después de esa consolidación, de esa conquista de la tierra, es la monarquía. Pero la monarquía, que también duró otros 300 años o 400, es una etapa en la que hay dos personajes o dos dinámicas conviviendo al mismo tiempo: los reyes y los profetas. Y son dos perspectivas, ¿cierto? Algunos de nosotros a lo mejor nos identificamos más con los reyes, otros con los profetas. Y yo creo que los dos son necesarios y los dos se complementan. Israel, de hecho,
Poco tiempo duró en un primer reino de David, con la anterior, con Saúl, David y el sucesor que fue Salomón. Después de Salomón, el reino se dividió, el norte y el sur, y siguieron dinámicas diferentes. Sin embargo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, lo que hubo fue pues un servicio a la comunidad, al pueblo, continuar con esa construcción de una nación libre para Dios. Pero en la mayoría de los casos, los monarcas se fueron apartando de las normas o de la voluntad de Dios, por las injusticias, porque no cuidaban a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, porque no vivían el ideal que Dios les había propuesto. Y aparecieron entonces esos personajes que son tan molestos y tan aburridores para los que están gobernando, que son los profetas, que están recordando. Hay profetas buenos y hay profetas malos también, porque hay profetas que se venden ante el poder, terminan haciendo lo que manda la autoridad solamente por obediencia y para tener buen alimento y buen cuidado. Pero hay otros que se dedican a decir las cosas. Yo creo que un buen monarca y un párroco, generalmente es un monarca, debe tener al lado un par de profetas, aunque son aburridores, y a veces dan ganas de descabezarlos y de quitarlos de en medio, pero Dios le ayuda al que tiene el mando en un momento determinado, le ayuda a mantenerse en la fe con la voz de los profetas. Creo yo que esta etapa del pueblo de Israel es un tiempo que necesita, digamos, dos cosas. Habla de dos realidades. Una, el servicio de la autoridad. El servicio de la autoridad es un momento en nuestra experiencia también de fe. Y desde la autoridad animamos, guiamos, conducimos a una parcela, pequeña o grande, del pueblo de Dios. Y es una gran responsabilidad. Ahora, la otra parte de ese momento es la necesidad también de una denuncia. Pasado el tiempo de la consolidación, nosotros vivimos esta etapa de ejercer algún cargo, de tener alguna autoridad, y podemos vivir ese momento más o menos largo, fieles a la voluntad de Dios, escuchando la palabra que nos dice, escuchando que tenemos que atender a los más pequeños, escuchando lo que nos dice Dios a través de los profetas, o podemos también apartarnos del camino. Eso es una alternativa real, en la que creo yo que nos apartamos realmente del camino de la fe. El acompañamiento de esta etapa es una constante confrontación y advertencia sobre los peligros de la autonomía malentendida. Si nosotros conocemos a alguien que esté viviendo esta etapa de gobierno, de autoridad, de mando, tendríamos que recordarle aquello que Dios dijo a través del profeta Miqueas: se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tres cosas: practicar la justicia, ser justos, ser equitativos, amar la piedad, no desprenderse de la propia fe, de la propia vida de cercanía con Dios, y la humildad. La justicia, la piedad y la humildad. Yo creo que estas tres palabras que Miqueas le dice a los reyes de su tiempo nos sirven también a todos nosotros para ejercer con fe y con caridad el servicio de la autoridad que a veces tenemos dentro de la misma iglesia, con las comunidades con las que trabajamos, en instituciones educativas o en formas de servicio diverso
que hay en la iglesia y en la sociedad. Esa etapa, como decía ahora, puede durar más o menos tiempo. Generalmente yo pienso que es un momento largo, pero a veces llegan al final o llega al final antes de lo que esperamos. Para Israel, lo que siguió a la monarquía y la experiencia de los profetas fue el destierro, el exilio. Los imperios vecinos tomaron el reino del norte primero, año 721, y luego el reino del sur, unos años después. Y en los dos casos, los líderes, sobre todo los jefes de la comunidad, fueron desterrados, fueron llevados a un territorio apartado y lejano, donde lloraban, dice el Salmo, al lado de los ríos de Babilonia, recordando la vida que habían tenido y el derroche de poder y de infidelidad que habían hecho para merecer esta situación. Las infidelidades y las injusticias los llevó a desaparecer como pueblo. Quedaron sin tierra, sin templo, sin estado, sin identidad. Se sentían abandonados de Dios. Y es una experiencia muy dolorosa. ¿Cómo cantar a Dios en un terreno, en un territorio extranjero? Pasa que si nosotros vivimos la experiencia del servicio de la autoridad y de la monarquía desordenadamente, haciéndonos déspotas, pues pasa que cuando llegue el final de esa experiencia, la experiencia tiene que ver con una profunda desolación, un desierto distinto, porque no es el desierto del comienzo, de la aridez, sino es la experiencia que llamamos la crisis de la madurez. No es el demonio del mediodía, ese ya pasó. El demonio del mediodía es otra experiencia. Pero esta etapa viene después y como consecuencia de haber vivido como hayamos vivido la experiencia de servicio de la autoridad. Una experiencia de desolación y de exilio, de desarraigo. Nos sentimos lejos de Dios y lejos de los demás. Y es una experiencia muy dura, muy difícil, y algunos de nosotros seguramente pasaremos por allí. ¿Cuál es la forma de acompañar a esta persona que está en el momento del destierro? Pues lo que hacían los profetas de esa etapa de la historia de Israel, consolar al pueblo, consolar. Debemos mantenernos animados en la esperanza contra toda esperanza. Hay que anunciar que Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra distancia de su proyecto. Nos podemos haber ido, pero Dios no. Y eso es lo que los profetas del exilio le decían al pueblo. Dios sigue presente y Dios sigue junto a nosotros y Dios sigue pasando por aquí. De esa época son los cánticos del siervo doliente, y Israel descubre una nueva forma de presencia de ese Dios que pasa por el sufrimiento y por el sacrificio propio. El siervo de Yahvé, que es el mismo pueblo que luego se encarna en la persona de Jesús. Pasado el destierro, después de 40, 50 años, muchos de ellos, gracias a Ciro, rey de Persia, empiezan a regresar a su territorio porque las políticas de estos imperios cambiaron y vieron que era mejor tener a la gente en su propia nación produciendo y dando cuenta de los impuestos que tenerlos desterrados en un lugar apartado. El pueblo volvió del destierro y empieza una nueva experiencia Israel, y es lo que llamaríamos
el camino sapiencial. De esta época son todos los libros de la literatura sapiencial, que recogen a través de historias, de cuentos, de anécdotas, de frases, de dichos, toda la sabiduría que se fue acumulando en esas experiencias de ese pueblo. Y de alguna manera el pueblo cambió de actitud. En lugar de estar, digamos, quejándose de la ausencia de Dios y del abandono de Dios, comenzaron a reconocer en esos pequeños brotes germinales que iban apareciendo, como la decisión de Ciro, las acciones de Dios que los seguía salvando. Empezaron a reconocer los caminos de Dios en medio de la contradicción de su proceso. Y empezaron a poner eso en poesía, en cuentos, en historias, en relatos. Y aparece lo que podríamos llamar la sabiduría tardía. Esto ya no en la experiencia de Israel, sino en la experiencia espiritual nuestra. Todos los creyentes, a lo largo del camino, necesitamos, en un momento, aprender a reconocer los aprendizajes vitales de nuestra experiencia espiritual y a recoger esos aprendizajes vitales de manera que lo podamos transmitir, comunicar, regalar. Dios nos invita a transmitir y a comunicar eso que hemos ido experimentando. Y es que Dios, en medio de la contradicción de nuestra existencia y de nuestra fe, está presente. Y esa es la sabiduría. Hace pocos meses estuvo de visita por aquí en Colombia el superior general de los jesuitas, y me da pena hablarles de eso, pero les cuento brevemente una cosa que me impactó mucho. Y es que cuando él fue elegido general, año 2008, al poco tiempo tuvo una reunión con comunidades de laicos y laicas que viven algo de la espiritualidad ignaciana. Y les decía, hay que hablar un lenguaje profético en nuestra sociedad. Necesitamos hablar un lenguaje profético. Ahora, después de 4 años, 5 años, dijo, yo hablaba antes de la necesidad del lenguaje profético, pero el lenguaje profético tiene una condición, y es que solo lo entiende la gente que vive la fe. Entonces, el lenguaje profético toca a aquellas personas que experimentan y viven su fe. Pero hoy nos encontramos con una cantidad enorme de personas que no tienen fe. Y el lenguaje profético les resbala, no lo entienden. El lenguaje de hoy debería ser el lenguaje sapiencial. Y yo creo que Dios, a través de este Papa que nos ha regalado, está hablando así, un lenguaje sapiencial, transcultural, incluso que le llega a las personas que no tienen fe. Y a veces una historia, un cuento, una anécdota, pueden calar más hondo en experiencias espirituales de personas que están apartadas de la fe. Esta es la experiencia del pueblo de Israel. Pero aquí, en la experiencia sapiencial, habría que ayudar a recuperar esa experiencia. Es un tiempo de iluminación, de sabiduría, propio de la persona que ya no está buscando otra cosa, sino el encuentro tranquilo con Dios. Todas las cosas tienen su tiempo, y este tiempo es el tiempo de la sabiduría. Y llegamos a la última etapa, y lo que yo llamo aquí la anunciación, que no solamente es el momento específico, particular de la anunciación a Nuestra Señora, sino que es lo que significa la llegada de Dios, la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia. Dios, en este proceso espiritual que hemos seguido de Israel, decide
encarnarse en el vientre de María, y el anuncio del ángel es el anuncio de la irrupción de la vida divina en medio de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestro pueblo. Dios se hace carne, Dios se hace hombre. Ese es como el momento supremo de la experiencia espiritual y de la experiencia de fe. Es el momento en el que el pueblo de Israel y nosotros nos abrimos a la promesa con la que inició el camino espiritual de Abraham y también el nuestro. María de Nazaret es como el ícono del pueblo abierto para recibir la palabra que quiere poner su tienda entre nosotros. Desde esta apertura humilde, de María, se hace posible la plena realización del plan de salvación sobre nosotros. Todo este camino que hemos ido viendo desde la promesa, pasando por la liberación, por el desierto, por la conquista, por la monarquía, por el destierro, por la etapa sapiencial, todo este camino debe llevar a la persona a prepararse. Este es el momento culmen de la fe, en el que se realiza la promesa. Ese camino espiritual que hemos hecho conduce lenta y procesualmente hasta esta cima de la experiencia de Dios, hasta que cada uno de nosotros pueda repetir con María esas benditas palabras en diálogo con su Dios: hágase en mí según tu palabra. Este es el momento en el que la experiencia espiritual y la experiencia de fe nuestra se encuentra con la experiencia de Dios que quiere acercarse y hacerse uno con nosotros. Yo creo que este camino que he tratado de describir en 8 etapas, evidentemente no termina aquí, continúa, y ojalá pudiera uno comenzar por aquí, pero creo yo que parte del proceso de fe y de maduración espiritual supone las etapas diversas a través de las cuales uno va pasando para encontrarse de manera definitiva y plena con Dios.